¿Qué tal? Buen día. Vamos a continuar con el tema de los transformadores aquí en el taller de máquinas eléctricas. Bien, en este caso vamos a hablar de ensayo de transformador en vacío. Bueno, bien, vemos lo que son pérdidas en el hierro. El núcleo del transformador está constantemente sometido a un campo magnético alterno. Bien, sabemos que trabaja con corriente alterna, con voltaje y corriente alterna. Y a pesar de que se construye empleando chapas apiladas, como hemos visto anteriormente, bien, el núcleo se construye utilizando chapas, digamos lo más común es encontrar, bien, para este tipo de transformadores de uso, como decirlo, doméstico, bien, o semi-industrial. Bien, por ejemplo, podemos seguir encontrando este tipo de transformadores construidos así en transformadores de hornos de microondas, bien, salvo que bueno, ya en las tecnologías actuales ya se piensa en otro tipo de materiales, digamos, para construir lo que son los hornos microondas. Ya podemos hablar de otro tipo de fuentes, pero yo creo que aún se sigue utilizando este tipo de transformadores para lo que es el magnetrón del horno de microondas, que para eso se lo utiliza. Bueno, en sí, está formado por chapas apiladas. Bien, sabemos que hay chapas E y chapas I. Están apiladas ahí. Se lo construye de esta manera para minimizar los efectos de las corrientes parásitas. Y bueno, el tema de la histéresis, que luego vamos a hablar de qué se trata la histéresis, que tiene también mucho que ver con lo que es el material con el cual está formado el núcleo. Pero las corrientes parásitas aparecen bien debido al hecho de que el campo magnético es un campo magnético variable, y bueno, se inducen otro tipo de corrientes que a nosotros no nos interesa que aparezcan. Bien, aparecen por el simple hecho de que hay un campo magnético circulando a través de un elemento metálico, el núcleo, chapa del transformador, y se inducen esas corrientes en ese elemento metálico. Bien, o sea, el mismo efecto que nosotros lo aprovechamos para hacer funcionar el transformador, el que nos produce un efecto contraproducente, que son las corrientes parásitas. Pero bueno, ¿bien? El hecho de estar formado por chapas apiladas minimiza el efecto de las corrientes parásitas. ¿Por qué? Porque se aumenta, digamos, lo que es la resistencia al paso de la corriente eléctrica dentro del núcleo. Entonces se minimiza el efecto, ya no son tan altas esas corrientes, y por ende, digamos, podemos minimizarlas pero no eliminarlas. Esa es la cuestión. ¿Bien? Entonces, bueno, como que sufre esos efectos de corriente parásita y la histéresis. Esos fenómenos producen pérdidas en el núcleo de hierro en forma de calor. Bien, irradian el ambiente y reducen el rendimiento de la máquina. Y ese es el gran problema con toda máquina, que justamente digamos, se pierde mucha energía en forma de calor. Bien, no toda la energía que nosotros entregamos a la máquina se convierte en un trabajo efectivo, sino que mucho se pierde en forma de calor. Y eso sucede con cualquier máquina, ya sea máquina eléctrica o máquina de combustión interna. Siempre vamos a sufrir esas pérdidas, fundamentalmente en forma de calor. Por eso es que si ustedes toman, ¿no es cierto?, una fuente bien, que tenga transformadores, van a notar que a lo largo del tiempo se empieza a calentar. Y eso mismo sucede en los transformadores que tenemos en la calle, razón por la cual se cuentan con un sistema de refrigeración, que bueno, después podemos hablar de eso, por medio de esas paletas de metal que ustedes ven alrededor del transformador que está en la calle. Bien, es justamente para poder irradiar todo ese calor al ambiente y evitar obviamente que ese calor produzca un efecto nocivo sobre el funcionamiento de la máquina. Bien, en algunos casos puede llegar a explotar, pero bueno, sería en el peor de los casos, ¿sí? Y muchas veces no tan solo tiene que ver con el calor, sino también con alguna falla interna que puede llegar a tener el transformador. Bien, entonces este ensayo en el vacío justamente lo que quiere encontrar, ¿no es cierto? Acá tenemos de nuevo justamente lo que es la fórmula de Faraday.
lo que quiere encontrar es justamente esas pérdidas. Bien, saber las pérdidas que sufren, las pérdidas que sufre el hierro, digamos, el núcleo del transformador, las pérdidas que justamente se producen ahí en lo que es el núcleo, ¿bien? Pérdida de potencia en el núcleo. Y gracias a este ensayo en vacío lo vamos a poder determinar, ¿no? Esa es la idea la razón de ser, digamos, de este ensayo. Bueno, bien, los fenómenos, esto es importante aclarar, los fenómenos que hemos mencionado de las corrientes parásitas y del histéresis dependen directamente de la frecuencia de la red de corriente alterna. Por lo tanto, mientras mayor sea la frecuencia, mayor serán los efectos de pérdida, produciéndose sobrecalentamiento del núcleo que al transmitirse a los bobinados pueden llegar a destruirlo. Recordemos la ley de Faraday y justamente la FEM inducida, ¿ven?, en los bobinados depende de esta fórmula. ¿Bien? A su vez, ¿no es cierto?, en lo que es el núcleo también tenemos, ¿no es cierto?, los efectos de lo que es la inducción electromagnética. Y luego de la histéresis ya vamos a hablar bien de qué se trata ese fenómeno que también depende de la frecuencia. Por eso es que estos transformadores no tienen que trabajar, digamos, con frecuencias que sean más altas de 50 o 60 Hz. Bien, con mucho podemos llegar a tener valores cercanos a los 100 Hz, pero no más que eso, porque si no esto deja de funcionar como debe funcionar y comienza a trabajar sobrecargado, comienza a calentar de más, digamos. Los efectos de la frecuencia son muy nocivos para este tipo de máquinas. Mientras más aumenta la frecuencia, mayores van a ser los efectos de las corrientes y de la histéresis. Por ende, en esta frecuencia con la cual trabajamos, 50 o 60 Hz, dependiendo de qué país estemos hablando. En Argentina trabajamos con 50 Hz, están dentro de todo bien y es aceptable. Bueno, ensayo del transformador en vacío. Es un ensayo mediante el cual se puede averiguar, bueno, la relación de transformación, del cual ya hemos hablado anteriormente, la corriente de vacío y cero, y las pérdidas en el hierro, que es justamente una de las cosas que ya les mencioné. Las pérdidas en el hierro, o sea, las pérdidas que se producen en el núcleo debido a los efectos de corrientes parásitas y de histéresis. Las tres cosas podemos averiguar. ¿Qué necesitamos? Bien, básicamente no necesitamos gran instrumental, salvo lo que es el batímetro. Bien, ¿qué es lo que necesitamos? Bien, tenemos un voltímetro conectado al bobinado primario, B1. Bien, medimos la tensión de entrada. Otro bobinado secundario, en B2, medimos la tensión de salida, la tensión en el bobinado secundario. Tenemos un amperímetro, en donde mediremos la corriente que circula acá en el bobinado primario, y un batímetro, que ese sí, ¿no es cierto?, podemos llegar a pensar, ¿no es cierto?, es un instrumento un poquito más difícil de conseguir, ¿no? Podemos llegar a aproximar eso, y sí, podemos llegar a aproximar eso, pero ya vamos a ver que la importancia del batímetro radica en el hecho de que podemos con él averiguar un factor muy importante, ¿no?, que es el coseno de phi. ¿Bien? Si no contamos con batímetro, bueno, tendríamos nuestro ensayo a medias, como normalmente suele suceder, porque no contamos con este instrumento. Pero bueno, digamos, en condiciones ideales podemos llegar a tener todos los elementos necesarios para hacer este ensayo. Bien, pero es necesario tenerlo ahí para poder saber bien, ¿no es cierto?, para poder conocer bien este parámetro, que es el factor de potencia o coseno de phi. Bueno, continuamos, ¿no es cierto? El amperímetro obviamente va a indicar el valor del corriente de vacío. El voltímetro B1 mide la tensión de la red, nosotros que estamos aplicando al bobinado primario, y el voltímetro 2 mide la FEM E2, ¿no es cierto?, la tensión inducida que aparece aquí en el bobinado secundario. Bien, veamos de nuevo el esquemita que tenemos acá. Tenemos una I0 que circula a través del bobinado primario, que justamente es la corriente que bien permite que aparezca ese flujo magnético. Ya habíamos mencionado anteriormente en la
la corriente que justamente, ¿no?, induce ahí un campo magnético que circula a través del núcleo en forma de flujo magnético, ¿bien?, a través de todo lo que es la superficie transversal, lo que es el núcleo. Y obviamente ese flujo es el que permite acá, siguiendo obviamente lo que es la inducción electromagnética, la ley de Faraday, que aparezca, o se genere, mejor dicho, se induzca una tensión E2 acá en el bobinado secundario. Ya lo habíamos explicado. Tenemos B1, la tensión de la red, E1, una tensión autoinducida aquí en el bobinado primario, bien, que se opone a la causa que le da origen, es una ley de Lenz, una corriente I0 que obviamente tiene que circular ahí para que se genere ese flujo magnético que circula a través del núcleo, y gracias a ese flujo se induce una FEM en el bobinado secundario. Cálculo de la relación de transformación es muy sencillo, ¿bien? Si es mayor que 1, el transformador de tensión, bueno, es reductor de tensión, perdón, y si es menor que 1, es elevador de tensión, ¿bien? Eso quiere decir que si B1 es más grande que B2, ¿qué va a pasar? ¿Cierto? Se reduce la tensión porque este va a ser más grande que este. Si es al revés, es elevador porque obviamente este va a ser más pequeño que este. ¿Bien? Es uno de los parámetros más sencillos de calcular, la relación de transformación. Bien, como la corriente de vacío es muy pequeña, la caída de tensión en el bobinado primario se puede considerar despreciable. Por lo tanto, podemos afirmar que la tensión de la red es igual a la tensión E1 que tenemos en el bobinado primario. Bien, la tensión de la red que aplicamos es prácticamente igual que la tensión E1 autoinducida que aparece en el bobinado primario. Bien, es prácticamente igual. Podemos decir que es igual. Así que podemos realizar el cálculo de la relación de transformación de la siguiente forma. Bien, E1 sobre E2 igual a N1 sobre N2. Bien, habíamos dicho que la relación de transformación también se da entre la cantidad de espiras que existe en cada uno de los bobinados, bien, el primario y el secundario. La corriente de vacío I0. Bien, la corriente de vacío es una magnitud que se puede medir, bien, mediante el instrumento adecuado, o sea, el amperímetro. Puede ser un amperímetro, una pinza amperométrica o un multímetro usado en modo amperímetro. Bien, estamos hablando de lo mismo, bien, estamos hablando de un instrumento que mide amperes. Al ser una magnitud de un valor bajo, es recomendable utilizar un instrumento sensible, bien, que pueda medir en el orden de los miliamperes o menos inclusive, bien, pero por ahí en el orden de los miliamperes está bien ahí. Y el batímetro justamente va a indicar la potencia en vacío, que es igual, ¿no es cierto? La potencia en vacío igual a la tensión de la red multiplicado por la corriente de vacío por el coseno de phi o factor de potencia. Y es justamente ahí es porque es importante medirlo esto. Podemos llegar a calcularlo si ya tenemos, ¿no es cierto?, ya conocemos B y conocemos I, pero no estaríamos calculando, bueno, la potencia de la potencia eficaz, digamos, podemos decirlo así, perdón, la potencia activa, bien, no eficaz, la potencia activa. No estaríamos pudiendo calcular eso. Ya saben que cuando nosotros calculamos utilizando el factor de potencia, lo que hacemos obviamente es calcular la potencia activa. Simplemente si tenemos estos dos y carecemos de este valor, estaríamos calculando la potencia aparente. Bien, entonces, recapitulando, la idea justamente es que mediante esta fórmula, bien, calculemos obviamente lo que es la potencia activa en vacío, pero en este caso nosotros estamos midiéndola. Si tuviéramos un batímetro la estaremos midiendo, por lo tanto ya conocemos este valor, conocemos estos otros, perdón, la B1 y la I0, y podremos determinar el coseno de phi. O sea que también mediante este ensayo realizado con todo el instrumental adecuado, podremos determinar el factor de potencia de ese transformador, ¿bien? Porque nos interesa justamente ese factor de potencia a la entrada del transformador, que es lo que va a estar conectado a la red. Bien, ya saben que esto se mide, y si tuviéramos un batímetro, esto también se mide.
Si no tuviésemos el batímetro, podemos aproximar, ¿no es cierto?, lo que es la P0 a lo que calculamos como B1 por I0. Bien, porque estas dos cosas las podríamos medir, pero careceríamos de este parámetro, de este factor de potencia ahí. Por lo tanto, ¿no es cierto?, sería algo muy aproximado lo que obtendríamos de este cálculo. Bien, a menos que conozcamos el factor de potencia que nos dice el fabricante, con lo cual, ¿no es cierto?, nos solucionamos, ¿no es cierto?, un gran problema. Bien, ya podremos tener todo de la manera más adecuada posible. Pero lo ideal es justamente para este ensayo contar con un batímetro y poder medir esa potencia en vacío. Bueno, ¿qué es la potencia en vacío? Bien, esta potencia resulta ser la suma de las pérdidas en vacío producidas en los conductores, de cobre del bobinado primario, debido al efecto Joule. Bien, la P0, potencia en vacío del cobre, sería la resistencia del bobinado por la I0 elevada al cuadrado. Bien, de esa manera calculamos la potencia perdida debido al efecto de Joule. Bien, más las pérdidas en el núcleo de hierro producidas por los fenómenos de histéresis y corrientes parásitas. ¿Ok? Entonces, esa potencia en vacío resulta ser una sumatoria entre la potencia que se pierde por el efecto Joule en el bobinado primario, y en el efecto Joule, que no podemos hablar también del efecto Joule, pero justamente el efecto, bien, de pérdida de calor, ¿no es cierto?, de pérdida de energía en forma de calor irradiado al ambiente debido a la resistencia propia de los elementos conductores. Bien, a veces lo aprovechamos justamente para generar calor, bien, para transformar la energía eléctrica en energía calórica en las estufas. Bien, es algo a veces buscado, pero otras veces es algo indeseado, porque justamente perdemos energía mediante la irradiación de calor producto del efecto Joule. Bien, así que, ¿no es cierto?, la potencia en vacío en lo que es el bobinado del cobre se calcula como la resistencia propia del bobinado del cobre multiplicada por la corriente que circula a través de él, que en este caso I0, elevada al cuadrado. Es una de las formas en las que se puede calcular potencia, R por I al cuadrado. Pero bien, ¿ven? Esa potencia perdida en formato de calor irradiado al ambiente en el bobinado primario se suman con las pérdidas de las corrientes parásitas y de la histéresis en el núcleo, y ahí tenemos justamente lo que es la potencia en vacío, o sea, la potencia que nosotros estaremos midiendo mediante el batímetro. Pero hay que hacer una salvedad: la corriente I0 es muy pequeña. Bien, podemos asegurar que las pérdidas por el efecto Joule en la bobina del primario son despreciables. O sea, podemos decir que el efecto Joule en el bobinado primario no causa tantos problemas, bien, no causa tanta pérdida. ¿Y entonces qué? Podemos afirmar que las pérdidas en el hierro dependen principalmente del flujo magnético, que siempre permanecerá constante, tanto en vacío como en carga. Bien, eso no va a variar, y cuyo valor dependerá de la tensión de la red B1. Bien, disminuimos la tensión de red, disminuimos el flujo magnético, porque obviamente va a disminuir esa I0. Entonces podemos afirmar que las pérdidas en el hierro se miden con bastante aproximación con el batímetro conectado. Por lo tanto, la potencia en vacío es aproximadamente igual a la potencia que se pierde en el núcleo del transformador. Bien, recapitulando, ¿no es cierto?, ya sabemos que la potencia que nosotros medimos con el batímetro sería una sumatoria de las pérdidas, bien, de las potencias perdidas en lo que es el bobinado primario debido al efecto Joule, y también a las pérdidas en vacío, bien, en el núcleo del transformador debido a las corrientes parásitas y debido a la histéresis. Bien, pero como el efecto Joule en el bobinado puede considerarse despreciable, podemos decir, ¿no es cierto?, que prácticamente
la potencia está en vacío que nosotros medimos es igual a la potencia que se pierde en el núcleo debido al efecto de las corrientes parásitas y de la histéresis. Bien, despreciando lo que serían las potencias perdidas en el cobre. Bien, por eso que podemos afirmar esto, que mediante el ensayo en vacío y pudiendo medir lo que es la potencia en vacío, lo que obtenemos es el conocimiento de cuánta potencia se pierde ahí en lo que es el núcleo de hierro debido a las corrientes parásitas y la histéresis. Bien, así que fíjense todo lo que podemos sacar de este ensayo, que es bastante sencillo y nos permite conocer justamente esos tres parámetros, digamos: la corriente en vacío, la relación de transformación y las pérdidas en el hierro. Bien, y toda esta aplicación viene a cuenta de que porque justamente decimos que medimos las pérdidas en el hierro solamente. Bien, es todo teniendo en cuenta la explicación que ya se dio de cómo hacemos la aproximación, bien, por los motivos que ya los he dicho, que no vamos a poner a redundar de nuevo en lo mismo, ¿no es cierto? Y bueno, acá les dejo también unos videos en los que yo hablo de lo mismo. De hecho hablamos ahí en cuanto a lo que es justamente el libro de Pablo Alcalde San Miguel. Nosotros es algo así como una especie de inception lo que estoy haciendo acá, pero bueno, queda, ¿no es cierto?, para ver, ¿no es cierto?, un ejemplo que da ahí el mismo libro. Y fíjense que acá van a ver que hay un error en el libro. Bien, hay un error de cómo está escrito en el libro, y ya, bueno, también ahí en el comentario en el canal de YouTube yo hago la aclaración, ¿no es cierto?, de ese error que obviamente yo no lo he transcrito, ya acá está de manera correcta, como tiene que ser. ¿Por qué digo que hay un error? Bien, porque justamente ya van a ver porque ahí, ¿no es cierto?, hay una pequeña error en cuanto a lo que expresa ahí. Pero bueno, es un pequeño error que con el conocimiento que uno podría tener, ¿no es cierto?, se da cuenta de que hay una pequeña metidita de pata ahí al hablar, ¿no es cierto?, de cuál es la pérdida que se está midiendo ahí, bien, mediante el batímetro. Y luego acá justamente un ensayo en el que, bueno, careciendo de lo que es batímetro, yo lo que puedo medir es justamente la tensión de entrada, la tensión de salida y la corriente que circula en vacío, bien, en este transformador. Lamentablemente estaría bueno conseguir un batímetro y poder utilizarlo en estas cuestiones. Bueno, entonces esto ha sido todo por ahora en la explicación de justamente este trabajo que ustedes van a tener, que es, ¿no es cierto?, el ensayo de transformador en vacío, para que vean, ¿no es cierto?, qué es lo que están calculando ustedes mediante los datos que se les entrega. Y de hecho, ¿no es cierto?, también en relación a este video también les di una actividad en el cual, mediante los valores que sacamos acá y con un valor de coseno de phi inventado, ¿bien?, porque no lo he podido determinar, obviamente, no tenía el instrumental adecuado, también se realizan cálculo de lo que es, ¿no es cierto?, la potencia en vacío. Bueno, así que esto ha sido todo por ahora y bueno, estaremos ahí en contacto.